¿Por qué caen tantos pastores y maestros? La jactancia nos aleja de Cristo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, tomando en cuenta la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Por qué tantas personas caen? Precisamente por orgullo, por vanidad, por la jactancia, hermanos. ¿Ok? Entonces, Jesús nos da un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Yo por eso les he dicho, nosotros no debemos de condenar a las denominaciones cristianas que no comparten nuestra creencia. Por ejemplo, hay evangelistas, el evangelista predica el evangelio y hay maestros, hay personas que llevan el conocimiento de la palabra de Dios para que las personas caminen en el Señor. Entonces, un libro del que no se habla, hermano, es muy típico ponernos a leer libros fuera de la Biblia, pero hay un libro que poco se toma en cuenta, que es el libro del Espíritu Santo. Déjenme decírselos así. Por ejemplo, yo estaba inclinado a guardar mis estudios que he hecho, que por cierto ya tengo como 1300 por ahí. Yo los estaba guardando. Entonces el Espíritu de Dios me lleva a un punto en donde no hay necesidad de escribir libros. No hay necesidad de escribir libros. Yo andaba pensando escribir un libro de lo que el Señor me ha revelado. Entonces, ¿qué me quitó a mí eso de escribir un libro? Precisamente que los libros nos vuelven vanos, nos vuelven orgullosos. ¿Por qué? Yo escribo un libro, ¿ok? Y vamos a decir que se vende, vamos a decir que yo vendo 1 millón de copias de mi libro, se vende 1 millón de copias. Hay regalías, esas regalías me van a dar dinero. Ese dinero es normal que una persona carnal tienda a envanecerse. Entonces, cuando yo hago eso, se puede decir, envaneciendo a mí mismo y le estoy quitando crédito al Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, hermanos, nosotros debemos de aferrarnos a la palabra de Dios, o sea, a la Biblia, pero debe de ser en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se ha equivocado, ni en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el 10, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI. Entonces, lo que haya escrito, vamos a decir, un hermano hace 1000 años, si es de Dios, ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿a quién debemos de buscar? Nosotros debemos de aferrarnos al Evangelio. Por el Evangelio recibimos el Espíritu Santo y debemos de ser guiados por el Espíritu. Cuando empezamos a mirar las obras de los pastores, de los maestros, se va a tender a ser un ídolo de estas personas, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente, déjenme decirle que Satanás por ahí enreda a las personas, no se enreda con el orgullo, que de hecho Pablo tuvo que pelear con eso. Entonces, el mismo Pablo dice, ¿verdad? Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, fíjense, Primera de Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, Corintios. ¿Por qué? Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Las denominaciones tienden a envanecer, hermanos.
¿Por qué? Porque hacen de un versículo, de unos versículos, una doctrina, cuando en realidad deberíamos de engrandecer a Cristo Jesús guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo siempre les digo, hermanos, si ustedes están orando, si ustedes están siendo guiados por el Espíritu, ¿quién los va a engañar? Nadie los va a engañar. Si yo predicara algo diferente, el Espíritu Santo a ustedes les va a decir que yo estoy compartiendo algo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca se equivoca, hermanos. Ahora, para ser guiados por el Espíritu tenemos que estar obviamente en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros debemos de anhelar a Cristo Jesús. La palabra de Dios está ahí para guiarnos, sí, pero si no es por el Espíritu Santo, entonces pues vamos a ser engañados, ¿ok? Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Un falso maestro va a echar a perder toda una iglesia. ¿Por qué? Acuérdense, la levadura infla. Una iglesia se infla, eso es vanidad, hermanos. Entonces, fíjense bien. Yo voy a leer Gálatas 5, pero vamos al libro de los Salmos 25:3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 119:78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo me habitaré en tus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? De amarnos los unos a los otros. Panchito debe de llevar la carga de Juanito y Juanito debe de llevar la carga de Panchito. El hermano, ahorita es gran noticia la caída del hermano Steve Lawson, porque no es cualquier persona, estamos hablando de un teólogo, un maestro y un pastor a la vez. Entonces la caída, ¿qué le pasó al hermano Steve? Fue avergonzado, hermanos, fue avergonzado. ¿Por qué? Porque andaba envanecido. Entonces, por eso yo ya hice el estudio anterior, vamos a orar por el hermano, ¿ok? A mí no me sorprende su caída. ¿Por qué? Porque andaba envanecido, así como lo andaba el hermano. Yo lo he hecho estos estudios, como lo ha hecho el hermano MacArthur. Entonces, predican a Cristo, pero se envanecen. Entonces, ahora, todos tendemos a esto, hermanos, todos. Entonces, lo que le pasó al hermano Steve Lawson fue bueno. ¿Cómo que va a ser bueno? Fue bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora verdaderamente se tiene que aferrar al Evangelio. Porque fíjense, recuerden esto, hermanos, recuerden esto. Él adulteró, ¿ok? Él adulteró. Nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nosotros no somos justificados por guardar la ley. No lo somos. Entonces, aquí todavía aplica: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, Cristo Jesús borra mis pecados. La única piedra que yo le puedo arrojar al hermano Steve Lawson es hablarle de Cristo. Ahora, la cosa es esta: él es teólogo. Por ahí alguien mencionó que escribió como 30 libros. ¿Tendrá la humildad el hermano Lawson de que alguien le diga que se debe de aferrar a Cristo? El hermano fue avergonzado. ¿Por qué? Porque él andaba avergonzando a otras personas, así como lo ha hecho el hermano MacArthur por muchos años. ¿Por qué? Porque no entienden ciertos versículos, hermano. No los entienden. Entonces, ¿por qué yo les digo que el hermano MacArthur está mal? Porque no creen en los dones espirituales. Los dones espirituales, hermanos, son dados a la iglesia.
El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero es un don espiritual. El que interpreta las lenguas es un don espiritual para interpretar a ver qué dice el que habla en lenguas. Hay profetas todavía. Hay profetas todavía. Esta palabra, yo tengo palabra de ciencia. A mí el Señor me dio palabra de ciencia. ¿Para qué? Para entender las escrituras. ¿Quién me explica a mí las escrituras? El Espíritu Santo. Por orden del maestro. El único maestro es Jesús. El único pastor es Jesús. Pero Jesús tiene sus siervos, o sea, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Entonces el que se aferra a Cristo nunca va a ser avergonzado. Pero debemos de ser honestos. Todavía pecamos, hermanos. Todavía pecamos. Ahora, hay pecado que no es de muerte y hay pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es olvidarnos de Jesús. ¿Cómo nos olvidamos de Jesús? Cuando andamos juzgando con la ley. Entonces fíjense, una persona que condena al hermano Steve Lawson por adúltero no está usando el amor. ¿Ok? Ahora, Steve Lawson no es cualquier persona, es un teólogo, ¿ok? Bueno, su conocimiento no le libró de la vergüenza. Así está escrito, hermanos. A mí no me sorprende esto, no me sorprende en lo más mínimo, porque de hecho yo lo compartí con ustedes. ¿Por qué no me sorprende? Porque enseñan mal, hermanos, enseñan mal. Entonces, de la única forma que tú no puedes ser engañado es que tú quieras hacer la voluntad de Dios. Tú recibes el Espíritu Santo gratuitamente. Entonces, si lo recibes gratuitamente, ¿de qué vamos a presumir? Entonces, tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios. Fíjense bien, hermano. Yo no soy adúltero, yo no lo soy por la gracia de Dios. Yo no soy un ratero por la gracia de Dios. Yo no uso drogas por la gracia de Dios. Yo no soy homosexual por la gracia de Dios. Yo no soy un transexual o practico por la gracia de Dios. Yo no soy, o sea, yo no puedo presumir de que yo no hago algo por mí mismo. No, la gracia de Dios es la que me libra de ser esclavo del pecado. O sea, fíjense bien, una persona, un hombre, por ejemplo a Ramón le gusta un hombre, ¿ok? A Ramón hay que predicarle el evangelio para que reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Ok? Lo va a conducir a Jesús, ¿ok? Vamos a decir que Ramón tiene 15, 16, 18 años. Muy difícilmente Ramón se va a dar cuenta que José le va a dar la felicidad. Él piensa que José, otro hombre, le va a dar la felicidad. Vamos a decir, se casan y todo y tienen una familia. No le va a dar la felicidad. Así también como Josefina, cuando se casa con José, piensa que José le va a dar la felicidad. José no le va a dar la felicidad. Así también como Panchito, cuando se casa con Panchita, piensa que Panchito o Panchita le va a dar la felicidad. No le va a dar la felicidad. El único que nos da la felicidad es Cristo Jesús, hermanos. Entonces, ¿cuándo es cuando se va a dar cuenta, ¿okay, Ramón, de que José no le va a dar la felicidad? O sea, Dios no lo va a llamar cuando no es su tiempo. No es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Bueno, él va a dejar a Ramón que se case con José, después se divorcian y a lo mejor se va a casar con otra persona. Entonces llega un punto donde Ramón
se da cuenta que no es feliz. Entonces ahí cuando está, vamos a decir, cuando pierde la esperanza, ¿ok? Ahí es cuando su corazón está propenso a recibir el Evangelio, a recibir a Jesús. Y que de hecho hay muchas personas que han pasado esto. Todavía les atraen los hombres, pero cuando conocen a Cristo Jesús, es Jesús, es el amor de Dios que hace que Ramón, ¿ok?, haga morir a sus pasiones carnales. ¿Por qué? Porque ya conoce a Jesús. Entonces, hay iglesia, hermanos, hay iglesia que recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se recibe gratuitamente, pero todavía no conocen a Jesús. Conocer a Jesús es el fruto del Espíritu, es entrar en la tierra prometida. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense cómo dice Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. O sea, yo como la Pascua en Egipto. O sea, estar en Egipto es ser esclavo del pecado. Por ejemplo, yo soy adúltero, yo era adúltero, yo era esclavo yo era alcohólico, ¿ok? Esclavo de la droga. Yo fumaba cigarros, entonces no de mota, o sea, cigarros normales. Yo mentía, ok. Yo era adúltero, ok, porque yo no estaba honrando a mi esposa. Okay. Una vez que yo estaba separado con mi esposa, tenía mujer, tenía novia, ok. So, yo era un adúltero, ok. Siendo cristiano. Entonces, yo he sido cristiano, pero yo estaba en Egipto, o en todo caso en Babilonia, ok. Cuando estoy en Egipto, soy esclavo del pecado. Siendo esclavo del pecado, un día escucho el Evangelio, la Pascua, como el Evangelio, como la Pascua, y el Señor abre mi mente en relación a la justificación. El Señor me quebranta mi corazón con su Santo Espíritu. Yo le digo, gracias Señor, yo no lo había entendido. O sea, yo no tengo que hacer nada para ganarme la salvación. Es gratis. Gracias Señor. Ese amor me conduce al arrepentimiento. ¿Ok? Pero yo no me arrepentí luego. Y de hecho el Señor me llama a mí en lo personal, sígueme. Y yo no lo seguía. ¿Por qué? Contradiciendo lo que yo ya en parte entendía. Digo, no, pues ¿cómo lo voy a seguir si ando en pecado? Entonces el Señor no llama a los justos, llama a los pecadores. Entonces eventualmente, cuando yo le entrego mi corazón al Señor, entonces el Señor me dio el don de ciencia para entender las Escrituras. ¿Ok? Entonces, ya una vez que el Señor me da este don de ciencia para entender las Escrituras, pues obviamente no me lo da para mí, me lo da para que yo lo comparta con la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Ok? Entonces, cuando yo verdaderamente le entregué mi corazón al Señor para hacer su voluntad, o sea, teniendo entendido de que digo, ok, yo voy a hacer lo que usted me diga, Señor. De hecho, así fue. Y eso está en la parábola del sembrador. ¿Ok? Entonces, la única persona que da fruto es cuando le entregas, cuando ya no andas enfocado en las cosas del mundo. Señor, yo lo voy a seguir a usted. El Señor lo sabe, entonces Él dice, ok, y ya nos da para hacer algún trabajo. Entonces,
meditar en los pensamientos, en los mandamientos de nuestro Padre Dios. El mandamiento es ah, amarnos unos a los otros. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos la esperanza en Cristo Jesús y no nos apartamos de Él, o sea, debemos de permanecer en la esperanza, ¿ok? Entonces podemos entrar en la tierra prometida, o sea, dar fruto. Y en el fruto está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. La paciencia es un fruto del Espíritu, hermanos. ¿Ok? Ahora, dice Pablo, de hecho lo voy a leer. Yo soy apóstol, el Señor me puso para ser apóstol y para ser maestro. ¿Ok? Y el Señor a mí me ha mostrado, dice Pablo, conozco un hombre, dice, que fue llevado al tercer cielo. Y luego ya viene y lo dice, lo explica ahí. Dice, y para que las revelaciones que le fueron reveladas no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne. Entonces el aguijón en la carne es bueno. ¿Para qué? Para que Pablito no empiece a presumir, para que no ande de presumido. O sea, el Señor dejó que Pablo pecara. ¿Por qué? Para que no se enalteciera. Entonces el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Entonces dice, ok, entonces me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Entonces, condenar a un adúltero, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, hermano. Ya no estamos bajo la ley. Ahora, el adulterio, pues es un mal fruto. ¿Por qué es mal fruto? Pues porque no está amando. No está amando. Entonces, ¿qué te dice eso? Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. Quiere decir que Steve Lawson era falso profeta. Era falso profeta. Bueno, el Señor dijo, por sus frutos los conoceré. O sea, un buen árbol no da malos frutos. Un mal árbol no te va a dar buen fruto. Entonces, es falso profeta, así como lo es MacArthur. ¿Por qué? Porque se envanecen en sus racionamientos. Hay cosas que yo digo, yo no entiendo por qué mucha gente que tiene el Espíritu no razonan esto. O sea, ¿para qué sirve un título de maestría o doctorado? Oh, yo tengo un doctorado en teología. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Me dan ganas de vomitar, dice el Señor. O sea, como que un doctorado en teología. Eso es algo carnal, hermano. Eso es algo carnal. Pablo muy probablemente se sabía el Antiguo Testamento, no sé si todo, okay, de memoria. De memoria. Entonces dice Pablo, yo que era fariseo de fariseos, para mí todos esos títulos, okay, para mí, basura. Basura, porque eso es basura, hermano. Un doctorado en teología, eso es basura. ¿Por qué? O sea, ¿de qué vamos a presumir, hermanos, cuando en realidad al que le debemos de dar la gloria es a Cristo Jesús? O sea, si yo soy salvo por lo que Jesús hizo por mí, y si yo soy conducido a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que nos mandó Cristo Jesús, o sea, ¿de qué me voy a gloriar? O sea, Cristo cuando nos da de su Espíritu, Él pone el querer y el hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces nos dice, oren en todo momento, el Espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, debemos de estar en el Espíritu. Por ejemplo, había una persona, no que cayó, pero se enfrió. Y no necesariamente andaba enseñando mal, pero le andaban enseñando, compartiendo a alguien por ahí mal.
que fue Timoteo. Timoteo se enfrió. Timoteo se puso a hacer ejercicio para ser como Sansón, porque unas personas le dijeron, ponte a hacer ejercicio para que te pongas como Sansón. Y Pablo le enseñó, Pablo lo amonestó, Pablo lo exhortó. Le dice, Timoteo, olvídate de eso, no, nada que ver, así no es. Tú reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti y que de hecho lo hizo, ¿ok? Porque, y olvídate de lo que te dicen ahí esas señoras argüenderas ahí que nada más, no, o sea, no les hagas caso a esas mujeres que no entienden, ellas no saben, no entienden esas cosas. Entonces, ¿se puede unos, siendo justificado, apartarse de Dios? Claro que sí, hermanos, por eso yo les digo, el predicar que la salvación no se pierde es un falso evangelio. Así como lo es el catecismo, así es como lo enseñan los testigos de Jehová. Es un falso evangelio. Pero el hecho de que prediquen un falso evangelio, que prediquen a Jesús, mientras prediquen a Jesús, predicar a Jesús es bueno. Ahora, ¿quién es el que saca de ahí, de las malas enseñanzas? Es Dios, hermano. Es Dios quien abre el entendimiento a las personas. Es Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bienaventurado tú, Pedrito, porque no te lo enseñó cualquier persona. No te lo enseñó, vamos, no te lo enseñó Pablo, no te lo enseñó Pedro, no te lo enseñó tu pastor, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, es el Padre el que nos abre el entendimiento de saber quién es Jesús. Fíjense, hermanos, fíjense, ¿ok? Yo voy a hacer, yo creo que dos estudios en este. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, fíjense, no voy a hacer aquí una ensalada, pero sí me quiero enfocar de por qué las personas caen, aunque sean teólogos, hermanos. Caen, ¿por qué? Por el orgullo, hermano. Nosotros debemos de cuidarnos, dice Pablo, de nosotros mismos. Porque Satanás nos pone pensamientos. Entonces, si dejamos la oración, si dejamos la intimidad con Cristo Jesús y la palabra de Dios, nos vamos a enfriar. Si nos enfriamos, nos estamos olvidando de Cristo Jesús. Y nos olvidamos de Cristo Jesús, Satanás nos pone pensamientos orgullosos y cuando menos pensamos, ya andamos en el mundo. Eso se puede perder la salvación. Porque acuérdense, la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, fíjense, yo me tengo que cuidar del conocimiento de la palabra de Dios. Pablo, fíjense cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A 1 Corintios 13:2. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, a mí el Señor me ha mostrado misterios y ciencia. Si yo entendiera todos los misterios y toda ciencia, o sea, de la palabra de Dios, y tuviera toda la fe, nosotros no podemos tener fe si no tenemos el Espíritu Santo. Vamos a ponerle un nombre, Gabriel, el Espíritu Santo. Gabriel es un espíritu, es un ángel, pero es un espíritu. Y a través de Daniel yo tengo la fe en Gabriel. Si yo tengo fe, si yo tengo palabra de ciencia, de tal manera que trasladar a los montes, pero si no tengo amor, o sea, si yo no tengo a Jesús, nada soy, nada soy.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de anhelar? Conocimiento es bueno, pero lo más grande, dice Pablo, es tener a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos al Padre, hermano. Fíjense cómo lo dice Salomón. Salomón se puso a investigar. Acuérdense, en el Antiguo Testamento no hubo más sabio que Salomón. No hubo más. Hay gente que dice que el hombre más sabio de toda la historia, aparte de Jesús, es Salomón. No, hermano. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, no. El, el, el más sabio fue Jesús, ok. El segundo fue Pablo. Fue Pablo, porque Pablo conocía la ley. Y la ley, como es simbólica, entonces, pero acuérdense, en realidad de dónde viene la sabiduría. Es un ángel, es un espíritu, hermano. Entonces, Salomón, fíjense, él anduvo buscando la sabiduría. Y fíjense cómo lo dice él en Eclesiastés 12:9 en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Se fijan? No hay necesidad de hacer muchos libros. ¿Por qué? Porque es fatigoso. Entonces fíjense cómo lo deduce a la sabiduría de Salomón. Fíjense cómo la deduce en 2 versículos. El fin de todo el discurso, o sea, todo el libro del Eclesiastés, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, hay un versículo que dice, tenemos que temer a Dios con temor y con temblor. Y voy a hacer un estudio en relación a eso. O sea, por decírselo simples, es simple, hermano. Nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos temor ni temblor. Es en el Espíritu Santo que tenemos temor y temblor. ¿Ok? O sea, no se trata de que tenemos que tener miedo. No. Es en el Espíritu Santo donde debemos de tenerlo. ¿Ok? Es el Espíritu de Dios el que tiene temor y temblor. Entonces el Espíritu de Dios que nos da, vamos a decir Gabriel pone en nosotros ese temor y temblor. Si no tenemos a Gabriel, nosotros no tememos a Dios, hermanos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera una persona que busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Entonces, ¿cómo es que podemos buscar a Dios? De hecho, es Dios quien nos busca a nosotros. ¿Ok? Es Dios quien nos busca a nosotros. Entonces, fíjense. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pues no, que ya no estamos bajo la ley, hermano. Tengan en cuenta esto. Los mandamientos se definen en 2, de Jesús. Ya Cristo cumplió la ley. ¿Okay? Ya no hay necesidad de dar diezmos monetarios, ya no hay que hacerse la circuncisión, ya no. Todo eso era sombra y figura. Ahora, hay que meditar en sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. O sea, los 613 mandamientos de la ley se definen en 2. En el Antiguo Testamento se habla de Cristo, pero la gente no identificaba a Cristo. Entonces, los 613 mandamientos se definen en 2.
Ama al Señor con todo tu corazón. O sea, ama a Cristo, hónralo y ama a tu prójimo. Entonces, ¿cómo amamos a Cristo? ¿Cómo honramos a Cristo? Nosotros cuando recibimos el testimonio de Cristo, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros lo recibimos, recibimos el Espíritu Santo como compensación. La gracia de Dios es Cristo, la gracia de Dios es, para el mundo es Jesús, para el que recibe el testimonio es la iglesia, el que recibe el testimonio de Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a la tierra prometida. Entonces, si yo ya salí de Egipto, el Señor me saca de la esclavitud del pecado. Ya no me da los 10 mandamientos, sino más bien pone la ley en mi mente y en mi corazón. O sea, me da el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué? Ahora debo llegar a la tierra prometida. ¿Cómo? Teniendo mi esperanza en Cristo. Entonces, por ejemplo, si vengo por el desierto, en el desierto hay culebras, hay escorpiones, no hay agua, no hay comida, pero yo tengo que tener mi esperanza en Cristo Jesús. Yo vengo por el desierto de la vida, ¿ok? Entonces va a haber problemas, o sea, va a haber, dice Jesús, vengan a mí. Él es la fuente del agua viva. Entonces, ¿qué es tener sed? Tener felicidad. O sea, tomar de la fuente del agua viva es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Eso es tomar agua viva. Eso es entrar en la tierra prometida. Entonces, si nosotros andamos en la idolatría, si nosotros ponemos la confianza en el dinero, la avaricia es idolatría. La codicia es alejarnos de Dios, es amar este mundo y no a Jesús. La codicia, vamos a decir, yo codicio a la esposa de mi hermano Panchito, o sea, Panchita. Yo no la debo de codiciar. Me dice Jesús, ama a tu prójimo, ama a tus hermanos. Entonces yo no voy a poner, aunque Panchita está muy atractiva y muy bonita, yo debo de morir a mi pasión. No, pero es que Panchita me coquetea. No, no, yo debo de morir. Eso es llevar la cruz de Cristo, hermanos. Yo debo de morir. Si yo vivo una vida espiritual, Cristo que vive en mí me va a ayudar, o sea, el Espíritu de Dios me va a ayudar a yo aborrecer, o sea, a no caer con Panchita, que es muy bonita y atractiva, aunque no ponga los ojos en mí. Yo no voy a caer porque llevo una vida espiritual. Pero, si yo empiezo a condenar a la gente con la ley, por ejemplo, si yo condeno al hermano Lawson por adúltero, no siendo nada, a mí mismo me engaño. Yo digo, lo que le pasó al hermano es bueno. ¿Por qué? Porque andaba enseñando mal. Una persona que enseña mal echa a perder toda la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, una persona vanidosa, una persona orgullosa o soberbia va a ser soberbia a toda la iglesia. ¿Por qué le llama soberbia a la iglesia del hermano Lawson? Por lo que predican, hermano. Predican a Cristo. Bueno, ahorita les voy a dar un versículo, se los voy a decir. Pablo les predica a los Gálatas, en Galacia. Ellos recibieron el testimonio de Jesús. Por haber recibido a Pablo el testimonio de Cristo Jesús, recibieron el Espíritu Santo, caminaban bien. Entonces Pablo se da cuenta de que llegaron unas personas y le dijeron, tienen que cumplir la ley, tienen que hacerse la circuncisión. Entonces ellos se hacen la circuncisión y dice, ya los engañaron, ya los engañaron. O sea, el que les llevó eso
va a llevar su castigo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por guardar la ley. La circuncisión, hermanos, yo no soy salvo, yo no soy salvo por no ser adúltero. Yo no soy salvo por no ser adúltero. Yo soy salvo por lo que Jesús hizo por mí. Cuando yo me doy cuenta cuánto me ama Jesús, cuánto me ama mi Padre, eso me inclina a mí a dejar el pecado para no ser adúltero, pero ya soy salvo. Si yo me aferro a Cristo Jesús, Jesús no me va a dejar caer en el adulterio. Pero si yo empiezo a decirle a la gente, pecadores, adúlteros, homosexuales, arrepiéntanse, ya, o sea, ya me entró el orgullo, ya no estoy amando. Entonces fíjense, viene Jesús, le traen a una mujer que la encontraron en pleno adulterio, y para que cometa adulterio se ocupan dos personas, pero nomás le trajeron una persona, en realidad eran dos. Le traen a la mujer. A ver, la ley dice que hay que apedrear a las adúlteras. ¿Qué dices tú para tentarlo? ¿Qué hizo Jesús? Lo que decía la ley. ¿Qué decía la ley? Predicarle los 10 mandamientos. ¿Qué hizo Jesús? Primero se sentó y escribió los mandamientos. Vamos a decir, no adulterarás, Panchita, la mujer adúltera. No adulterarás, los puso con el dedo. Las personas que están ahí, se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, aviéntele la primera piedra. Cristo ya había arrojado la primera piedra. ¿Qué hizo Jesús? Se hinca y vuelve a escribir. Acuérdense que eran en 2 tablas, eran 2 piedras. Uno son honrar a Dios y otro era amar a tu prójimo. Entonces, cuando él se levanta la segunda vez, ellos, uno por uno, comenzando con los más viejos, se fueron yendo. Eventualmente se fueron todos. Jesús le dice a la mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué tiene que hacer el hermano Steve Lawson? Él tiene que llegar a los pies de Cristo, reconocer lo que andaba haciendo mal, porque el Espíritu Santo nos dice lo que hacemos mal. A veces se lo dice la gente, ¿por qué? Porque ya no estás escuchando el Espíritu Santo. Hermano, deje de criticar a los pentecostales, deje de condenarlos, Pues hay que enseñar la doctrina, sí, debemos de proteger el Evangelio, la doctrina. Pero yo cómo voy a decir que los gifts, ya no, o sea, los regalos del Espíritu ya no están en acción. O sea, ¿en dónde? ¿Quién le dijo que ya los dones del Espíritu ya no están? O sea, que ya no se practican. Entonces se está enseñando mal. Entonces, si él verdaderamente quiere seguir a Jesús, pues lo que le pasó es bueno. Entonces, la masa, ahí la gente que se envaneció, porque precisamente él fue que anduvo envaneciéndose con su iglesia, la iglesia no va a tener, o sea, no le va a tener compasión. Ya lo corrieron. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él les enseñó. Entonces, debemos de orar por él para que Dios tenga misericordia de él, y él se tiene que aferrar a Jesús. ¿Qué tiene que reconocer? Que se olvidó de Jesús. Señor, me olvidé de ti. Me olvidé de ti, Señor. Perdóname.
ahí cabe de que él puede regresar como el hijo pródigo. ¿Desde cuándo lo dejó? Yo no sé, pero yo no sé desde cuándo anda enseñando mal, si toda la vida. Entonces, fíjense, Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, en lo único que podemos alabarnos es en entender a Jesús y conocer a Jesús. En eso sí nos podemos alabar, sí nos podemos gloriar. Y de hecho Pablo lo dice. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces fíjense, hago misericordia. Tenemos que tener misericordia con el hermano Steve Lawson. Pero si Steve Lawson no tuvo misericordia con los pentecostales, con los católicos, con los testigos de Jehová, en el Apocalipsis dice, bueno, tú le anduviste dando duro, ahora ellos te van a dar duro a ti, porque eso fue lo que tú anduviste haciendo. ¿Ok? Pero, entonces fíjense, como el Señor quiere misericordia, juicio, el juicio está en el Evangelio. Cuando alguien le dice, o cuando alguien nos dice, allá hay juicio. Y justicia, la justicia es en el Evangelio, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo a los Romanos 1:16. En el Evangelio está la justicia. La tierra son los corazones. Estas cosas quiero. Entonces fíjense, 6 cosas, Proverbios 6:16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová. Esto es caer de la gracia, hermanos. Si yo recibo el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, haya sido con los testigos de Jehová, haya sido con los católicos, haya sido en la iglesia adventista, haya sido en la iglesia calvinista, yo recibo el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero, ¿qué dice la palabra? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esto es lo que aborrece Dios, que es la doctrina de los nicolaitas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hay muchos teólogos que andan sembrando discordia entre hermanos. Todos tendemos a hacer esto, hermanos. Todos. Yo llegué a hacer esto, pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Entonces yo siempre les digo, esto es ser fariseo. Esto es ser fariseo. Los fariseos se querían justificar con la ley cuando ellos no la cumplían. ¿Ok? Entonces fíjense cómo lo dice en primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está el fruto del Espíritu. ¿Ok? Fíjense bien otra vez. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. No todos conocen a Jesús. Entonces, fíjense, el que dice, yo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso.
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué hizo Jesús? Él siempre obró por sus hermanos. Siempre. Hermano, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en él, en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Los católicos son hermanos de nosotros. Ustedes deben entender esto, hermano. Los adventistas son nuestros hermanos o no. Tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, entonces nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Los católicos dicen Jesús es el Señor. Okay. Los testigos de Jehová, no todos dicen que Jesús es el Señor, pero hay algunos que dicen Jesús es el Señor. Esos son hermanos de nosotros. Okay. No, pero ellos dicen, bueno, entiendan algo también. Hay niños en la palabra de Dios y hay adultos, así como les dice Pablo a los corintios. Los corintios eran cristianos. Los hebreos eran cristianos. ¿Y cómo les dijo Pablo? Dice, ustedes no pueden todavía comer vianda. O sea, yo no les puedo dar carne. ¿Por qué? Porque todavía son niños. Ustedes necesitan todavía lechita. Entonces, la doctrina católica, la de los testigos de Jehová, ahí está Cristo, pero son niños en el Evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que llevan la condenación? Los que enseñan mal. Los que enseñan mal. Por eso dice, no se hagan muchos ustedes maestros. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor condenación. Si el Señor no te puso para enseñar la palabra de Dios, una cosa es predicar el Evangelio, extra que te hagas pasar como maestro, cuando Dios no te puso como maestro. Entonces, ¿qué no dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos se iban a amontonar los maestros? Nosotros estamos viviendo estos días, hermanos. Entonces tú no eres maestro. Yo a veces le digo a la gente, ¿tú eres maestro o no? Entonces mejor, mira, si no sabes, mejor escucha. No te hagas pasar como maestro si no lo eres. Entonces, yo no me hago pasar como maestro. El maestro es Jesús. Pero el Señor me puso, me dio el don de ciencia. Así como Pablo dice que él era apóstol, evangelista y maestro. Pero él siempre le dio la gloria a Cristo Jesús. Siempre. Entonces fíjense, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hijo, pues El ¿qué que, vamos a comer? ya ahorita madre, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. ¿Se fijan? Debemos de amar a todas las personas, hermanos. No nada más a los católicos y a los testigos de Jehová, y a los adventistas, y a los pentecostales, y a todos los que tienen el testimonio de Cristo Jesús. Debemos de amarlos. Debemos de amar también a los que desprecian a Jesús. A todos los tenemos que amar. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Aborrezco yo
a mi hermano Steve Lawson, yo no lo aborrezco. Yo no lo aborrezco. Pero cayó en adulterio. El único que puede juzgar eso es Jesús. Jesús dijo, lleven las cargas los unos de los otros. O sea, básicamente él fue avergonzado. ¿Por qué? Así como van a ser avergonzados todos los que no se arrepienten. Porque el Espíritu Santo sí nos dice, hermanos, los que andamos haciendo mal. Si es que tenemos el Espíritu Santo, como dice Pablo. Entonces, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ok? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor, o sea, fíjense bien, debemos de entender eso. Juan le está escribiendo a una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Pero si esa persona ama el mundo, así como le hizo la exhortación a la iglesia de la Odisea, ¿por qué? Porque amaban el mundo. Oh, yo tengo dinero y no tengo necesidad de nada. ¿Qué le dice la palabra? No sabes, arrepiéntete. No sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque tenía la confianza en el dinero. Era iglesia. Tenía el Espíritu Santo, pero no tenía al Padre. Entonces, ¿qué le dice? Busca a Jesús con todo tu corazón, pon tu confianza en Jesús, no en el mundo, no en el dinero, y entonces te voy a compensar. Busca a Jesús. Entonces, ahí es donde está el problema, porque mucha gente, ahí es donde precisamente por la enseñanza de la Trinidad, o sea, en donde, por ejemplo, mucha gente cree que recibir el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo lo mandó Jesús y dijo, no los voy a dejar huérfanos. Pero ¿cómo concibes o cómo entiendes cuando Jesús dice el Espíritu que les voy a mandar los va a conducir a toda la verdad? Entonces, ¿quién es el que nos va a conducir a toda la verdad? Toda la verdad es Jesús, toda la verdad es el Padre. Es Gabriel el que nos va a llevar a toda la verdad. En el Espíritu que nos da Jesús está la vida. El que desprecia al Espíritu, al ángel o a los ángeles, desprecia al dador de la vida. Entonces, fíjense bien, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, debemos de tener cuidado, hermano, también. Debemos de tener cuidado cuando nosotros tenemos la mirada en el mundo. O sea, vamos a reconocer, si esto es cierto, si tú tienes la mirada en el mundo, lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Señor, yo todavía amo al mundo, Señor, perdóneme. Ayúdeme, Señor, yo lo quiero conocer. Yo quiero hacer su voluntad. Y espera, ahí es donde está el mensaje de esperanza. Y espera a que el Espíritu de Dios eventualmente te lleve a la tierra prometida, y en la medida que tú tienes esta esperanza en Cristo Jesús de que Dios te... o sea, ¿por qué? Si tú te reconoces que eres idólatra, entonces el amor de Dios se va a manifestar en ti y el Señor te va a sacar del amor al dinero, del amor al mundo, pero le debes de dar la gloria a Él. O sea, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí.
Pues aquí lo voy a parar. Ah, tengo que pararlo ahorita porque voy a hacer una segunda parte, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.